Antonio Antolini como Atole, pero con doble T. Y estoy muy contento de recibirlos otra vez con grandes. Adoradas que estén ahí aplastados a huevonados en su casa este domingo. Tropa Soberana, sean ustedes bienvenidos a este quinto episodio de La Tanqueta, aquí en El Soberano. Está con nosotros María José Alonso Soberanis. ¿Cómo estás, Majo? Bien, Andrés, Alfonso. Feliz de estar con ustedes, con el pueblo soberano, con la producción, y vamos a platicar mucho hoy. Oigan, y para este quinto episodio tenemos muchos temas que platicar, entre ellos la mafia que se ha encarnado en el Poder Judicial, los diferentes casos que se han abordado estas recientes semanas. Sí, pues la última noticia, ¿no?, de esta semana, que le concedieron un amparo a Tomás Herón, el torturador, para que el subsecretario Encinas ya no mencione que es un torturador, ¿no? Como él lo decía, la ironía de que el presidente de la Comisión de la Verdad por el caso de Ayotzinapa no pueda decir la verdad, cuando hay videos de este señor criminal torturando, que manchó el caso, ¿no? Por su culpa liberaron a no sé cuántas personas implicadas. Bueno, una más. Tenemos por ahí el caso también de Uriel Carmona, el fiscal Claro. de Morelos, que es lamentable que se esté liberando o se estén otorgando facilidades judiciales utilizando el amparo de mala manera, que debería ser una protección contra actos de autoridad, pero más bien parece una facilitación para que los servidores públicos sigan abusando del poder. No sé qué opinión te merezca a ti, Alfonso, cómo se ha comportado el Poder Judicial. ¿Qué decirle al Poder Judicial? Pues yo creo que hoy, a 5 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya podemos evidenciar que uno de los brazos más fuertes de la oposición, si no es que el principal, es el del Poder Judicial. Y yo creo que ahí hubo medio que intentos de, no sé si de reformas tan profundas, pero medio de cambios cuando estuvo de presidente de la Corte Arturo Saldívar, pero ya con la llegada de esta Norma Piña ha sido absolutamente descarado el cambio. Se ha otorgado amparos a diestra y siniestra a criminales, como tú lo mencionas. No se le dan amparos al pueblo para proteger violaciones a derechos humanos, se le dan a criminales. Claro, ¿cuánta gente sin sentencia hay en las cárceles? Sí, eso es indignante. Con Salinas Pliego la justicia sí es pronta y Ah, expedita, porque él lo admitió, a base de billetazos, a base de soltar la cartera, logró que uno de los ministros pues metiera en un cajón el caso Claro, para ¿cómo que se él llama se ponga este al corriente señor respecto Aguilar? a sus... El ministro Aguilar. El le ministro mandamos un Aguilar, saludo ahí lo tienen en desde el acá. cajón, el caso de miles de millones de Sí, pesos que tiene que 25,000. pagarle Salinas Pliego al fisco, al pueblo de México, pero no fuera para suspender la entrega de los libros de texto en Chihuahua, porque ahí sí hay resoluciones inmediatas. Es que ni siquiera disimulan, es lo más Además, preocupante. ¿Cuánto le habrá Irónico. costado a Maru Campos ese chistecito con el señor Luis María Aguilar? Un buen cañonazo Claro. de alguna situación. Además es irónico, es decir, hemos visto cómo Juan Collado está llevando su proceso en Además. libertad. Tomás Herón se le ordena a la Comisión de la Verdad mediante un amparo que se deje de referir a Tomás Herón como lo que es un torturador. Además, en plena semana en la que se Es conmemora terrible. un evento tan siniestro, tan doloroso, y que el Poder Judicial, en lugar de estar colaborando con los poderes de la Unión para resolver el caso de los 43 normalistas, el Poder Judicial opera para que no se pueda nombrar a un torturador. Hay videos de él, o sea, Claro. y además lo que más cínico me pareció, no sé si se enteraron, pero esta semana también María Elena Morera, esta cínica, supuestamente Sí. activista por los Cómplice temas de de García seguridad, Luna. que fue cómplice de García Luna, salió a declarar en medios de comunicación que eso no era tortura, que él estaba haciendo Ay, su trabajo. no, sí, cínica, descarada, sí. Toda la gente de García Luna está ahí metida con la señora Piña. Ganan más que el presidente. El brazo derecho de la extinta Policía Federal en los tiempos de García Luna, ahí la tiene Sonia Vargas y otro señor cuyo nombre no recuerdo, pero ganan más que el presidente López Obrador, imagínense. Y además no podemos olvidar que cuando las oligarquías pierden el poder político y económico en países latinoamericanos, Ahí se refugian. ese lawfare son los poderes judiciales donde van a refugiarse y donde refugian también a sus ampones que resultan ser operadores electorales. Totalmente. Yo sí creo que tenemos que hacer una llamada a los legisladores, a las legisladoras de la transmisión, que desde ahorita, desde este sexenio, estén muy con la lupa, muy a fondo, metiéndole el acelerador al tema de la reforma al Poder Judicial, y que la próxima presidenta de la República, por supuesto, lo tiene que abordar, porque es increíble y sinceramente un sinsentido que las oligarquías sigan manipulando la voluntad del pueblo por medio de hombres en toga
que no conocen los sentires Y populares. yo destacaría que en torno a esto existen dos posturas dentro del obradorismo. Está la que ha mencionado el presidente López Obrador, la doctora Claudia Sheinbaum, de que se tiene que ganar la mayoría necesariamente para que haya una reforma al Poder Judicial, pero también Gerardo Fernández Noroña, durante sus recorridos en la interna del obradorismo, y lo ha seguido insistiendo, él menciona que el próximo gobierno debe de hacer una nueva constitución, convocar a un Congreso Constituyente y que la Constitución sea reformada en su totalidad. Yo creo que sería importante que la gente que nos está viendo deje ahí en los comentarios por cuál de las dos posturas se inclinan, por que se debe de reformar solamente al Poder Judicial o de plano ir a un Congreso Constituyente en el que vayamos por una nueva Carta Magna. Déjenos ahí en sus comentarios qué opinan ustedes, si debería haber una nueva constitución. Yo aquí quisiera adelantar con ustedes que siempre he estado de acuerdo con el compañero Gerardo Fernández Un patriota. Noroña, un patriota, le mandamos un saludo desde la tanqueta, pero sí, este país necesita una nueva constitución porque la que tenemos está toda parchada, parece que reforma tras reforma no logramos concatenar que lo jurídico realmente acabe apoyando al pueblo. ¿De qué sirve tanto argumento legoloide, tanta técnica, si a la hora de la hora se siguen otorgando amparos a los zampones, si a la hora de la hora el Poder Judicial sigue sirviendo como un refugio para los criminales y si sigue estableciéndose como un mecanismo para frenar la transformación de este país? No hay que ir muy lejos. El amparo contra la industria eléctrica para evitar que la energía eléctrica ahí sea del también, pueblo. Ahí es en otro plena tema. discusión estuvo el Poder Judicial metido de lleno con la oposición, frenando la reforma, frenando las reformas a las leyes. Es que yo ahí sí no sé, es un debate que sí valdría la pena dedicarle un rato y Claro. sobre todo que la gente nos diga, porque a mí me queda duda, a lo mejor sí, convocamos un constituyente, tenemos una nueva Carta Magna, lo que sea, pero si seguimos teniendo a estos zampones en el Poder Judicial interpretando la ley, Claro. híjole, pues van a encontrar Va a la seguir siendo forma lo mismo. de darle la vuelta, claro. Entonces, no sé, es un tema muy controversial, pero bueno, usted cuéntenos qué opina y sobre todo, ¿qué haría usted para terminar con la corrupción de estos zampones, ladrones y mafiosos de la Suprema Corte de Justicia? Déjenos ahí un comentario, déjenos su opinión, por favor. Y no se olviden también de mandarnos un super chat, una donación. Todo este set que están viendo necesita pagarse de alguna manera. Y nosotros estamos muy agradecidos con ustedes por todas sus donaciones y todo el apoyo que le dan a El Soberano y a la transformación de este país. Entonces, como vienen las elecciones en Estados Unidos, pues hay como una especie de competencia a ver quién dice más barbaridades, quién es más atrevido para amenazar a México, ¿no? Culpar a México con juicios temerarios. Y bueno, tropa querida, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas de vuelta a La Tanqueta en este quinto episodio. Y vamos ahora a platicar sobre la crisis de fentanilo que está viviendo Estados Unidos, nuestros hermanos migrantes en toda la Unión Americana. Y cabe resaltar que en todo este escenario, otra vez los republicanos están queriendo instrumentalizar a México como su puerquito, como su punching bag. María José, ¿por qué el presidente de la República está contestándole tan activamente a los republicanos y qué significan las palabras que ha emitido el presidente López Obrador en defensa de la soberanía nacional? Justamente como él lo dijo, pareciera que la interna de los republicanos es una competencia de quién dice más estupideces. Bueno, no dijo estupidez, barbaridades Sí. Más bien, pero bueno, también estupideces. Y la verdad es que sí, o sea, tenemos cuántos millones de mexicanos viven en Estados Unidos, es una cantidad impresionante. El tema de las remesas es relevantísimo también. Y por supuesto que este tema no es nuevo, ¿no? Sobre todo los aspirantes republicanos siempre han tenido como esta fobia muy profunda hacia los mexicanos, hacia los hermanos latinoamericanos, centroamericanos y tal. Pero la verdad no habíamos visto, al menos en la época moderna, un presidente de México que defendiera la dignidad, que les diera una respuesta a estos payasos como lo hace el presidente López Obrador. Y pues por eso es muy importante. También en este sentido cabe recordar que la doctora va a ir pronto a Estados Unidos a visitar a los mexicanos que viven allá. Yo, claro que también, igual que Majo,
resaltaría el papel tan activo del presidente López Obrador, porque yo recuerdo que a principios de su sexenio algunos de los expertos en relaciones internacionales y estas cosas decían que era muy tibia su postura y que solamente le importaba la política interior. Y aquí lo que hemos visto, y lo anunció desde hace meses, es que candidato republicano o demócrata que diga tonterías contra el pueblo de México, mentiras, prejuicios racistas, clasistas, él lo va a promover en la mañanera, y pues, eso no les conviene porque son millones de compañeros y compañeras migrantes, parte de quienes nos están viendo ahorita seguramente, los que ven todos los días la mañanera, y pues obviamente si ven que un candidato a gobernador en el estado en el que viven, la única propuesta de campaña que tiene es atacarlos, pues ellos van a apoyar en todo su derecho al candidato que esté enfrente. Porque además resulta irrisorio que la cantidad de millones de dólares que se está invirtiendo en la guerra en Ucrania pudiesen Claro. hay un costo de oportunidad en eso, y habrá quien les diga desde la academia, Son unos hipócritas. es que son carteras distintas y para eso hay instituciones, la ONU que hemos creado, el Banco de Desarrollo. Miren, un florero más grande otro no hay. florero más grande no hay. Si el dinero que se dedica a la guerra en Ucrania se usara para atender las causas estructurales de la pobreza, la miseria, la desigualdad y la violencia en América Latina y específicamente en Centroamérica y en el Caribe, otro gallo nos estaría Y las tocando. adicciones de su propio pueblo. Claro, ¿quién es quien consume más drogas? Pero aquí en México no tenemos esas escenas inquietantes de personas intoxicadas hasta los dientes de fentanilo, de no sé qué sustancias. Escenas no se ven aquí en México. Y además, ¿cuándo hemos visto en las noticias estadounidenses que agarren a un capo del narcotráfico allá? Ahora resulta que allá no hay narcos, que allá no hay dealers, que allá no operan las estructuras del narcotráfico, que todo desaparece en la frontera. O sea, es una locura que esa siga siendo la postura tan cínica, tan hipócrita. Y pues también el presidente López Obrador, desde el inicio de su gobierno, creo que en una reunión primero con Trump y luego con Biden, insistió destinen un poquito de los millones de dólares que tienen para invertir en Centroamérica, que haya programas sociales, que haya empleos y que ya no tengan que pasar por la dolorosa travesía de cruzar México para cruzar a los Estados Unidos. Y también, ahorita me acordé, remarcando el papel de lo que ha estado haciendo López Obrador en las mañaneras, apenas el sexenio anterior, Peña Nieto invitó a Trump, creo que al castillo de Chapultepec o a Los Pinos, y ahí Trump dijo barbaridades y medias sobre el pueblo mexicano, y aquí López Obrador se aseguró siempre en el gobierno de Trump de que nunca hubiera declaraciones incendiarias, de que se dejara de mencionar el tema del muro, de que hubiera una relación de respeto pero sin subordinación. Es decir, el papel de la política exterior en su momento con Marcelo Ebrard y ahora con Alicia Bárcena me parece que ha sido de lo más digno de este sexenio. Claro, totalmente. Sí, hay una continuidad de la política exterior. El presidente ha recuperado nuestros principios constitucionales que están establecidos en el artículo 89 y la fracción 10, y es decir, hay una interpretación muy linda y muy rica sobre, por ejemplo, la no intervención. La no intervención no significa dejar que pasen por encima de la soberanía de México, y por eso el presidente López Obrador me parece muy atinado decir que no se va a permitir y se va a seguir señalando a todos aquellos candidatos republicanos que pretendan instrumentalizar a México como su campaña electoral. Porque claro, nos une una relación de interdependencia en materia económica, en materia comercial, en materia política, incluso en materia cultural. La cultura Tex-Mex es muy rica y es parte también de nuestra cultura y de nuestra herencia milenaria como mexicanos. Pero lo que el presidente López Obrador no va a permitir, y a mí me parece muy bien, es que se siga instrumentalizando a los migrantes para intentar ganar votos a costa de la dignidad de las personas. Yo recordaría también otro dato que me parece relevante, que es, no sé si se acuerdan que uno de los aspectos centrales de la propuesta de este gobierno de la reforma electoral era darle un mucho mayor peso al voto en el exterior, y que se facilitara administrativamente todo lo posible para que los compañeros y compañeras migrantes puedan acudir cada 6 o 3 años a votar. ¿Y no se les permitió? Pero es que además los republicanos son muy contradictorios. O sea, tenemos el caso de Vivek... No me acuerdo ahora. ¿Cómo se llama? Vivek Ramaswamy, a quien por cierto le mandamos un fuerte saludo, un abrazo y también un beso a Vivek Ramaswamy. Bueno, a ver, él tiene ascendencia nativa de la India. Es decir, es un descendiente de compañeros migrantes indios. Y hoy desde el poder, desde la tribuna de los debates republicanos, está pretendiendo otra vez
criminalizar Sí. el fenómeno migratorio que es un derecho. ¿Qué decir sobre este tipo de personajes? Greg Abbott, que le puso púas a la frontera. Loco. Es decir, es terrible Son lo que un están haciendo unos chiste, sí, desquiciados. sí. Concurso de payasos, así es la carrera presidencial en Estados Unidos, desafortunadamente. Porque además volteas a ver a los demócratas y tampoco hay mucho para dónde arrimarse Claro. con Sleepy Joe, que parece Nada más que lo le dieron ves y- melatonina antes de su discurso. Con todo Que respeto comparto. para Sleepy Joe. Bueno, y además no podemos dejar de señalar que la próxima semana estará la delegación de los Estados Unidos de vuelta en México para tratar el tema del fentanilo y que desde aquí, desde La Tanqueta, la casa de todas y todos los mexicanos, el programa favorito de toda la televisión mexicana después de Sabadazo, estamos muy pendientes y les mandamos un fuerte abrazo y un saludo hasta donde nos estén viendo y hasta el estado donde nos estén sintonizando. Yo estoy convencido que deberíamos convocar a un poder constituyente, a una asamblea del pueblo donde hagamos una profunda reforma a la Constitución o una nueva Constitución y echemos atrás todas las reformas neoliberales, hagamos otro poder judicial porque ese reducto del conservadurismo podrido tiene que cambiarse y dejemos los pilares de lo que es esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación. Y bueno, amigas y amigos de La Tanqueta, ya tenemos corcholatas en la Ciudad de México, son 4, Omar García Harfuch, Clara Brugada, Hugo López-Gatell y Mariana Boy. ¿Qué les parecen estos perfiles? La verdad es que en lo personal, mi sentir es que son extraordinarios, de primera. Bueno, yo destacaría el proceso que hubo esta semana, Claro. no solamente en la Ciudad de México, sino en 9 estados, pero vamos a hablar lo que pasó en la capital, porque destacó del resto del país, porque fue el único consejo estatal en donde digamos que hubo una votación por unanimidad de los 4 perfiles, 2 hombres y 2 mujeres. En los otros consejos estatales, todos los aspirantes que se habían registrado fueron a votación, pero aquí hubo un trabajo de mucha política, de diálogo, de entendimiento. Yo destacaría el trabajo del presidente de Morena en la Ciudad de México, de Sebastián Ramírez, porque insisto, fue el único estado en donde hubo unanimidad y en efecto fueron Omar García y Hugo López-Gatell, los 2 hombres, Clara Brugada y Mariana Boy, las otras 2 mujeres, y también agregaría que aún falta, según lo que se estableció en este proceso, que la Comisión Nacional de Elecciones todavía tiene la facultad de incluir en la encuesta a un perfil hombre y a un perfil mujer de los que previamente ya se habían registrado. Entonces todavía falta en cada estado en donde ya se está hablando de quiénes van a encuestas, que se sume la propuesta de la Comisión Nacional. Vamos Y a ver, justo- a lo mejor ya hay sorpresas por ahí en ese sentido, ¿no, María José? Bueno, pues es que hay una lista de 32 personas que se anotaron aquí en la Ciudad de México. Está bien, están en su derecho. Todos pero- de primera, obradorista. Sí, bueno, no sé, Bueno. la verdad es que no conozco a los 32, solo a los 4 que quedaron. Sí, Eso sí, a los demás, de quién primera. sabe. Y justo como ya adelantaba Alfonso, es muy importante porque en los otros estados, en los consejos estatales, donde también va a haber elecciones, pues sí vimos una votación ahí de pronto, pues hubo roces, innegablemente, ¿no? Y acá, como ya también lo había señalado Mario Delgado, pues muchos perfiles tenían esta inquietud de decir, bueno, es que yo no tengo consejeros en mi estado que me puedan respaldar en el consejo y demás. Entonces, como por esto, también el Nacional decidió hacer justo lo que ya adelantaba Alfonso, poder incluir a otros compañeros, ¿no? Que a veces sucede, ¿no? Así es la política, o sea, hay grupos, hay equipos, es muy natural, no nos tiene que Claro. espantar. Pero pues justamente por eso creo que el proceso para estas 9 gubernaturas está muy blindado de muchos lados, tanto en los consejos estatales como por parte del Comité Ejecutivo Nacional. Y además yo creo que hay que resaltar que mientras la caballada del lado obradorista está fuerte, es decir, tenemos a Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública, que más logró disminuir la incidencia delictiva en la Ciudad de México en los últimos gobiernos, tenemos a Hugo López-Gatell, un médico extraordinario que se encargó de apaciguar la pandemia en México, de dar la narrativa, de dar a conocer cuál es el papel de las grandes farmacéuticas en México, de explicar, hacer un trabajo didáctico. Tenemos, por supuesto, a Clara Brugada, que fue la encargada de enarbolar las utopías como alcaldesa de Iztapalapa.
de dar una visión distinta sobre lo que debería ser el desarrollo territorial y urbano para las personas más desfavorecidas. Y a Mariana Boy, por supuesto, que es la propuesta de nuestros aliados, resaltar ese trabajo también del presidente Sebastián Ramírez, en el que todas las voces de la coalición están siendo escuchadas, y también decir que fue una extraordinaria procuradora ambiental y territorial de la Ciudad de México. Y a ver, ¿y Entonces, enfrente quiénes son? esa es la Eso es lo divertido. Enfrente A ver, tenemos, vamos a contarles. ponga ahí la producción unos Primero tambores. tenemos- De menos años de cárcel a más. Ándale. De más a menos. Yo empezaría de Bueno, más va. a menos. Va. A ver. Primero Santiago Taboada. Híjole. El Yo le líder doy del cártel inmobiliario. El 103 mafioso número uno del PAN. 103 años de cárcel y me estoy viendo. Por ahí vi algunos tuiteros que decían que si es Omar y Morena va a ser una contienda de policía contra ladrón. Así es. Van a empezar a jugar policías contra ladrones. Bueno, ¿quién seguiría con más años? ¿Sandra Cuevas? Sandra Cuevas. Probablemente Sandra Cuevas. que Sandra ya se Cuevas, van una acumulando conocida las- torturadora de policías, una conocida facilitadora de negocios para sus hermanos, es decir, una finísima persona. No podemos olvidar a esa gran demócrata llamada Lía Limón. Lía Otra, Limón, otra, la de sí, la sí. guardería ABC, la que se involucró también en el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Quién más? Torturadora también. Kenia López Rabadán, que ella dijo que también quiere ir por la Ciudad de México. Bueno, no sé si aquí el PAN chilango, como es esta mafia que usted conoce bien, la deje pasar, porque no es de este club. de Yo Toby veo de ya los la ocho. verdad que todo va a ser una especie de faramalla como le hicieron a nivel nacional con Xóchitl Gálvez, y que ya los del cártel inmobiliario tienen no solamente repartida la jefatura de gobierno, ya todas las direcciones, según ellos, que van a llegar para facilitar negocios, pero pues el pueblo de México no es tonto, la verdad. Hay que revisar cualquier encuesta de las que tengamos a nuestro alcance que mida la Ciudad de México, y es abrumadora la ventaja para Morena. Por ahí en algún momento del sexenio, particularmente después de 2021, quisieron ahí reforzar la narrativa de que estaba parejo, de que estaba apretado, de que por fin tenían posibilidades. Enséñenme una encuesta, no hay tal, o sea, Alcaldías, Congreso local, jefatura de gobierno, en todos los escenarios Y pierden. la realidad es que sí hay que resaltar la diferencia de los perfiles. Mientras de un lado tienes a capos perseguidos por la autoridad, por el tema del cártel inmobiliario, por corruptos. Del otro lado tienes a 4 muy buenos elementos Claro. que perfectamente van a poder competir entre ellos para ser los Ay, representantes de la me cuarta acordé de una transformación. más de Lía Limón, perdón por el paréntesis, pero es que creo que esto es muy importante porque ya saben que los medios de comunicación como que no les gusta hablar de estas cosas, pero ¿se acuerdan que hace unas semanas el concejal Ángel Tamariz de allá de Álvaro Obregón Sí. decía que a través de una solicitud de información se Ah, pudo comprobar claro. el desvío de 5,000 millones de pesos? Para pintar de bardas, Lía ¿no? Limón, para pintar bardas con su nombre por toda la ciudad. Es una barbaridad esto. O sea, a ver, la información no salió de cualquier lado. Ellos Fue a mismos. través de una solicitud de información que la misma alcaldía firmó. Entonces, preguntarle también a la señora Limón dónde están esos 5,000 millones de pesos, si también se va a hacer la víctima como Xóchitl y como todos los demás de decir que la están persiguiendo por nada. Bueno, perdón, pero 5,000 millones no es nada, ¿no? No es nada. Pues entonces la Entonces- gente va a ser quien tenga la decisión, ya lo dijo Andrés Páez. Tenemos del lado del obradorismo a quien dio resultado en seguridad, a quien dio resultado en salud, a quien dio resultado en Iztapalapa, impresionante, a quien dio resultado en la PAOT, porque me van a decir, ¿y qué hizo? Bueno, ustedes vieron en los 5 años de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum alguna acusación de corrupción contra Mariana Boy, que hiciera algo chueco. Yo creo que hizo un papel muy digno, y en cambio del Yo otro les lado apoyé las tenemos brigadas. cargos penales, expedientes, años de cárcel, y la gente Desvío, no quiere robadera. que haya delincuentes en el poder. Entonces la Ciudad de México seguirá siendo obradorista. Y bueno, tropa querida, ustedes ya lo escucharon aquí en voz de Alfonso Flores Durón. Tenemos 4 extraordinarios perfiles en la Ciudad de México para competir por ser los coordinadores de defensa de la Cuarta Transformación. Y ya lo dijo María José Alonso Soberanis. Del otro lado, básicamente, tenemos pura rata. Entonces, muchas gracias por sintonizar la tanqueta. Muchas gracias por estar acompañándonos hoy. Y no se olvide de dejarnos un like, de suscribirse y también de poner ahí sus superchats, porque la verdad es que nos ayudan muchísimo. Compartan este video. Partan y recompartan y muchas gracias.